Micrófono, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí lo escucho. Bien, perfecto. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, vamos a hacer como un repaso de lo que es patología, digamos, cardiovascular. Vamos a ver rápidamente, a volver a ver lo que es diabetes, lo que es hipertensión arterial, placa-ateroma, complicaciones arteriales, venosas, pero de forma integradora, ¿sí? Y viéndolos desde un punto de vista de como atención primaria de la salud y como una forma de prevención, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el Ustedes lo mismo me van diciendo de acuerdo a las dudas que existan, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, lo que vamos a ver patología, digamos, cardiovascular. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque, bueno, lo que ustedes van a ver mucho es el tema de la diabetes, cómo influye la diabetes, cómo influye lo que es la hipertensión arterial a nivel de la patología vascular. Vamos a ver que hay daños a nivel de arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, las arteriolas. Después vamos a desarrollar también lo que es la neuropatía diabética de forma integradora, pero no solo haciendo hincapié en lo que es la patología en el tema del pie, sino cómo influye a nivel del corazón, porque el daño vascular no solo es a nivel arterial, sino que indirectamente va a haber un daño a nivel venoso, secundario a la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, bueno, vamos a hacer como un repaso mínimo, si bien es algo que ustedes ya lo saben, ya lo vieron en dermatología, ya lo conocen. Diabetes es una patología compleja y necesita muchas veces ser repasada, ser reexplicada. Bueno, con respecto a lo que es niveles de atención, ¿por qué les pongo esto de niveles de atención? Porque fíjense acá en este esquema, nosotros lo que vemos son los niveles de atención, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Estos serían los niveles de atención que se producen en el sistema de salud, en el área de salud, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de los niveles primarios, fíjense que corresponde al área más amplia de la salud, en este nivel lo que se observa más que nada que es la promoción y prevención de la salud, que sería la educación que se genera al paciente o a la comunidad y con respecto a una enfermedad, y también la prevención del inicio de las enfermedades y la complicación de las enfermedades, ¿sí? Pero nosotros, para poder educar con respecto a una enfermedad o prevenirla, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que conocerla. Si no conocemos la enfermedad, es algo complejo, es algo difícil. Por eso es que muchas veces nosotros debemos aprender las enfermedades, conocer los mecanismos, las fisiopatogenias, las complicaciones, los factores de riesgo. Cuando hablamos de diabetes, nosotros, ¿qué decimos con respecto a la diabetes? Que decimos que es una enfermedad metabólica de los hidratos de carbono, ¿sí? Que va a cursar con una hiperglucemia, ¿sí? Pero de forma crónica, debido a un déficit parcial o total de insulina. Acá tenemos estos dos ítems, la hiperglucemia crónica y el déficit parcial o total de insulina. Esto es muy importante, que pueda graduar la concentración de insulina que hay. Es fundamental eso, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que tener un problema en la síntesis de insulina para que yo esté hablando de una diabetes establecida. Comprensión de la diabetes. ¿Qué significa la comprensión de la diabetes? Esto también lo podemos aplicar a cualquier otra patología, ¿sí? Cualquier otra patología donde yo quiera entender cómo se produce una enfermedad. En este caso, yo hablo de la comprensión de la diabetes. Tenemos, por un lado, una forma de estudiarlo desde el paciente. Ese paciente va a ser el organismo completo, ¿sí? Y desde eso lo vamos estudiando, desde lo que es la presentación clínica con síntomas y signos, hacia lo celular o molecular, ¿sí? Este sería un sentido de estudiarlo, que es como se lo estudia en el área de la salud, en el área médica, ¿no es cierto? Nosotros recibimos un paciente
que ese paciente puede tener o un infarto, o una infección, o un trastorno urinario, ¿sí? Después tenemos el otro sentido de interpretación de la diabetes, que va desde lo molecular a lo celular y hacia órganos, tejidos y el paciente, que es el organismo completo. Este sentido B, ¿no es cierto?, que vamos desde lo molecular, celular, hacia lo que es el organismo completo, es la forma generalmente que uno abarca para entender el mecanismo de una enfermedad, que se usa para todas las enfermedades. Por eso ustedes acá van a ver que es importante que uno sepa qué es la insulina, de dónde viene la insulina, qué es la glucosa, de qué está constituida la glucosa, porque uno tiene que saber que es una molécula formada por átomos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que tenemos el sentido A, ¿sí?, que va desde el paciente con su presentación clínica y lo vamos, digamos, estudiando, razonando hacia lo celular molecular, y el sentido B, donde vamos de eso molecular o lo celular hasta lo que es el paciente. Esta forma A es como nos llega a nosotros el caso clínico, y esta forma B es cómo se estudia, ¿sí?, en el ámbito de la salud, en el caso de la medicina. Bien, acá tenemos, fíjense, estos niveles de organización, es lo que les explicaba antes. Fíjense acá que tenemos el modelo atómico, como es un átomo, se une y forma moléculas. Estas moléculas se unen o son más grandes y forman macromoléculas. Macromoléculas complejas me pueden, al unirse, formar las organelas intracelulares. Esas organelas intracelulares forman células. Las células se unen y forman tejidos. Los tejidos que me van a formar órganos, ¿sí? Y muchos órganos forman los sistemas, ¿sí? Esos sistemas interrelacionados y funcionando de forma homeostática me genera todo lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces, una forma de presentación es que esta persona, ser humano, tenga una clínica, síntomas y signos. Yo lo analizo y voy viendo qué sistema está fallando, qué órgano está fallando, qué tejido, y acá voy a ir analizando las alteraciones hasta nivel microscópico de la enfermedad. Es una forma de presentación clínica. Y la forma de estudiar unas enfermedades que yo estudio a nivel molecular, los cambios que hay, después cómo va aconteciendo, repercuten esos cambios moleculares en cambio a nivel celular, de los tejidos, órganos, y finalmente en la clínica del paciente, ¿sí? Entonces son dos formas de sentidos distintas. Uno para diagnosticar, cuando yo me recibo el paciente con la clínica, y la otra forma es para razonar por qué se produce, por qué se altera. Como en toda enfermedad, siempre que tenemos que analizar epidemiología clínica y métodos complementarios. Siempre que hay que acordarse esto, para todo, por más banal o simple que sea la patología o la alteración, ¿sí? Bueno, tenemos en cuenta que la diabetes es una enfermedad metabólica, cursa con la hiperglucemia, pero a la vez cursa con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿sí? Tengan en cuenta también que la mayor parte de los pacientes que tienen hipertensión arterial benigna, ¿sí? Y también tener en cuenta que el paciente diabético es un paciente inmunocomprometido. Entonces tengamos en cuenta esto, la parte metabólica, que se asocia a la hipertensión arterial, lo cual complica más el daño vascular, y que son pacientes inmunocomprometidos. Bien, acá para que veamos, como dijimos que uno estudia desde lo molecular hacia lo tisular y lo que es el organismo completo, fíjense cuando nosotros hablamos de la glucosa. ¿La glucosa qué sería? Una molécula, fíjense, formada por átomos de carbono, 6 átomos de carbono que tienen hidrógeno, oxígeno para saturar la valencia, ¿sí? Y cuando yo tengo una molécula de glucosa que se une con otra en los vegetales, me forma lo que se llama el almidón. Cuando yo tengo una molécula de glucosa que se une con otra en los animales, se llama glucógeno, ¿sí? Entonces yo puedo tener el almidón en los vegetales, de origen vegetal, y el glucógeno de origen animal, ¿sí? De acuerdo a la unión que tenga, también se puede formar otro compuesto que se llama celulosa, que es como el componente de los vegetales, de lo que es la madera. Bueno, esta glucosa está regulada a través de la parte endocrina del páncreas. ¿Se acuerdan que tenemos islotes de Langerhans? ¿Sí? Tenemos las células alfa y las beta. Las alfas me producen el glucagón y las betas me producen la insulina. Entonces yo tenía un equilibrio entre lo que es insulina y glucagón y me permitía mantener un parámetro normal de glucemia, ¿sí? Generalmente un parámetro normal hace mucho tiempo era 80-120, después se bajó a 70-110 y hoy se quiere manejar entre 60-100, ¿sí?
lo que para mí es un criterio muy exagerado, muy bajo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando se baja mucho el nivel de glucosa se sufre de hipoglucemia y repercute en el sistema nervioso central, en el cerebro. Bueno, cuando hablamos de diabetes, diabetes mellitus, que es la diabetes que está en el cual la orina está impregnada de glucosa, por lo tanto es dulce. Tenemos la diabetes mellitus primaria o idiopática, que tenemos la tipo 1 juvenil insulino dependiente, la tipo 2 no insulino dependiente, ¿sí? Y la diabetes secundaria, la cual es producida por un daño pancreático, como puede ser pancreatitis, infecciones, medicamentos, cánceres, patologías inflamatorias, etc. No hay que confundir diabetes mellitus secundaria con diabetes mellitus primaria tipo 2. No confundir, son cosas distintas, ¿sí? Estas son primarias o idiopáticas, la tipo 1 y tipo 2. No se conoce definitivamente la causa. Mientras que esta es secundaria a una patología pancreática. Diabetes mellitus tipo 1, o sea, acuérdense que se manifiesta en personas más bien jóvenes, en etapas tempranas. Acá no hay secreción de insulina, por lo que es el paciente insulino dependiente, ¿sí? La fisiopatogenia es que acá se produce la destrucción de los islotes pancreáticos de forma autoinmune, por una reacción cruzada. La diabetes tipo 2 o la del adulto ya son pacientes que tienen una epidemiología característica. Estos pacientes, ¿qué van a tener? Sobrepeso, sedentarismo, generalmente una influencia genética, ya que el padre, la madre o uno de los abuelos es diabético, ¿sí? Y esto comienza de forma insidiosa, lenta, porque estos pacientes, por el sobrepeso, el sedentarismo y el tipo de dieta que tienen, ¿qué van a tener? Resistencia periférica a la insulina. Esa resistencia periférica a la insulina que me genera un aumento de glucosa que se compensa rápidamente con una secreción de insulina, un hiperinsulinismo compensado. Las células van a tratar de compensar eso, pero va a llegar a un punto que van a claudicar y ya no sintetizan insulina y el paciente ahí se va a establecer la hiperglucemia. Tengan en cuenta que esta diabetes es la que ustedes tienen que tratar de, digamos, diagnosticar o identificar los posibles factores de riesgo, porque estos pacientes que tengan sobrepeso, sedentarismo o padres diabéticos, si cambian los hábitos dietéticos, ¿sí? Estos pacientes no van a ser diabéticos, ¿sí? Acá es donde ustedes pueden participar en el área de promoción o prevención, ¿sí? Es fundamental esto, más que nada el diabético tipo 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo actúa el tema de la diabetes? Porque bueno, dijimos que nosotros vamos a ir estudiando o analizando lo que es, eh, nosotros vamos a ir analizando o estudiando cómo se producen esos cambios moleculares. Fíjense, nosotros dijimos que en la diabetes hay una hiperglucemia crónica, ¿sí? ¿Y cómo afecta a nivel molecular? Cuando yo tengo mucha glucosa en sangre, se produce por un lado la glucosilación no enzimática, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay tanta glucosa que se le va a unir a las proteínas. Se le une a proteínas del plasma, se le une a las proteínas de la membrana basal. Acuérdense que todos los epitelios asientan sobre la membrana basal. Esa glucosilación no enzimática, o sea que no está catalizada o guiada por una enzima, es la que se produce fuera de la célula. Si yo tuviera una glucosilación enzimática, está dentro de la célula y eso es normal, eso es lo fisiológico, ahí está una proteína que funciona normal. Pero acá estamos hablando de una glucosilación no enzimática por hiperglucemia fuera de la célula. Lo peor que se altera, que es principalmente la membrana basal de los vasos sanguíneos, de los capilares glomerulares, ¿sí? Y otra cosa que se suele generar, hiperglucemia intracelular, que acá me genera un aumento osmótico y arrastra agua dentro de la célula, y después la activación de la proteína quinasa C. ¿Esto qué me genera? Que se activan según los mensajeros en la célula y se aumenta la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense, al activarse la proteína quinasa C y la glucosilación enzimática, me va a generar que un aumento del espesor de la membrana basal. Entonces, la membrana basal, que está por debajo del endotelio vascular, va a estar muy aumentada en espesor, pero con pérdida de la selectividad. Por lo tanto, se va a generar que un paso de proteínas plasmáticas y un depósito de proteínas a nivel subendotelial. Que eso es lo que me ayuda a la formación
de lesiones como son la placa de ateroma, como son la arteriosclerosis hialina y la microangiopatía diabética. También eso es lo que me produce que el daño a nivel de los glomérulos renales pierden selectividad, entonces la membrana basal permite que se deposite mucha proteína debajo del endotelio y se va generando el daño del glomérulo en el paciente diabético. Bueno, acá tenemos unas imágenes para que veamos lo que son vasos normales. Fíjense, acá lo que es una arteria con las tres capas, la íntima, la media, la adventicia. Acá para comparar qué, lo que es una arteria y una vena, puede ser una arteria y una vénula. Esto tiene una pared más gruesa, una pared más delgada, y acá otro ejemplo de arteriola y vénula, ¿sí? Estos son vasos normales. Miren cómo está el endotelio, ¿sí? Y cómo está el calibre, ¿sí? O la luz, ¿sí? Bien permeable. Bueno, uno debe saber, repasa lo que es la parte de la anatomía de las arterias, siempre sabe la irrigación dorsal del pie, la irrigación plantar. ¿Por qué? Porque uno después va a hacer que maniobras semiológicas sobre las arterias para analizar pulso, intensidad, frecuencia, ¿sí? Y compararlas con el pie contra la vena. Acá tenemos otra imagen de vasos sanguíneos, arteria y vena, ¿sí? Bueno, vamos con las lesiones vasculares de la diabetes. Afectan los vasos sanguíneos de todo el organismo. Pero ¿cómo clasificamos? Una clasificación es que sean lesiones macrovasculares y microvasculares. Tenemos las arterias de mediano y gran calibre, se forman las placas de ateroma o ateromatosis. Las arteriolas van a tener arteriosclerosis hialina y los capilares van a tener la microangiopatía diabética. Fíjense, acá tenemos un vaso sanguíneo en el cual se ha formado una placa de ateroma. Recuerden que la placa de ateroma se formaba porque había una injuria, ¿sí? La placa de ateroma se formaba porque había una injuria del endotelio por la crisis hipertensiva, entonces se exponía que la membrana basal se depositaban monocitos, lipoproteínas con colesterol, después migraban células musculares lisas y se iba formando esta placa fibra adiposa. Miren acá cómo se va reduciendo el calibre por esta placa de ateroma. Acá tenemos una arteriola. Fíjense la arteriola que tiene. Acá se alteró la membrana basal, ¿sí? Perdió selectividad por la glucosilación enzimática y la activación de la proteína quinasa C. ¿Culpa de qué? De la hiperglucemia del paciente diabético. Entonces esta membrana basal perdió selectividad. Entonces las membranas plasmáticas pasan y se depositan debajo de la membrana basal. Y me está reduciendo la luz. Por esto se llama arteriolosclerosis hialina, ¿sí? Me reduce la luz, ¿ven? Llega menos sangre con oxígeno acá. Y acá también en esta arteria de mayor calibre, por la placa de ateroma, llega menos sangre con oxígeno. Cuando hay menos sangre con oxígeno, eso se llama hipoxia, porque hay menos oxígeno. Por lo tanto, lo que va a haber es menos de la fosforilación oxidativa. Si yo tengo menos oxígeno, hay menos síntesis de ATP en la mitocondria, ¿sí? Y si yo tengo menos síntesis de ATP, ¿qué va a pasar? Se va a alterar la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, no se va a mantener esa homeostasis celular, ¿sí? Y por lo tanto va a ingresar sodio adentro de la célula. Cuando ingresa sodio dentro de la célula, arrastra agua consigo mismo. Y ahí que me genera ese cambio hidrópico o ese hinchazón de la célula, que se empieza a hinchar todo el citoplasma, después se empiezan a hinchar las organelas, principalmente las mitocondrias, y eso comienza haciendo lo que son los daños celulares reversibles. O sea que si se cambia la isquemia, se salva la célula, pero después puede cambiar el daño irreversible, donde ya lleva al infarto del tejido con la muerte celular. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo actúa? Profe, si no les moleste, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Sí, iba a decir lo mismo. Bueno, si nosotros tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y ese vaso sanguíneo está reducido el calibre, me llega menos sangre y menos oxígeno, ¿sí? Si yo tengo poco oxígeno, no se sintetiza ATP, que es la energía celular. ¿Dónde se sintetiza el ATP? En la mitocondria. Entonces, si yo no tengo oxígeno, no tengo energía, por lo tanto no tengo ATP. Ese ATP o energía celular, ¿para qué es crucial? Para mantener la homeostasis celular. El principal punto de la homeostasis celular, si bien es muy complejo, muy grande, es mantener bajo sodio dentro de la célula
y alto potasio fuera de la célula. Y eso se hace a través de la bomba sodio-potasio. Esto me saca 3 sodios y me mete 2 potasios, ¿sí? Entonces, poco sodio afuera de la célula me mantiene viva la célula en homeostasis. Cuando se rompe, cuando no tengo energía, no me funciona la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, se me empieza a acumular sodio dentro de la célula. Si se me acumula sodio dentro de la célula, se me acumula agua, porque cada vez que pasa un átomo de sodio, lo sigue una molécula de agua. Y es una regla esa. Entonces, si yo tengo mucho acúmulo de sodio, voy a tener mucho acúmulo de agua. Y ahí se hincha la célula y se genera el daño celular. Primero reversible y después irreversible con la muerte celular. ¿Se entendió ahí? Ahora sí, Sí, ahora sí. Bien. Bueno, como vemos, tenemos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, ¿sí? Bien. Tenemos que se afectan en riñones, en ojos, en corazón, en páncreas, en el sistema nervioso central, en la piel, en el tubo digestivo, en los miembros inferiores y en el sistema nervioso periférico. Obviamente que nosotros tenemos esos daños que decimos macrovasculares y microvasculares. ¿Se acuerdan? El macrovascular, la placa de ateroma, y microvascular, arteriosclerosis alina y la microangiopatía diabética. Ahora, acá, ¿cuál es el tema? Que todos los vasos del cuerpo se alteran, todos los vasos. No es que uno más que otro. Lo que pasa es que hay órganos que son esenciales para la vida, como ser que el riñón, el corazón, el sistema nervioso central, ¿sí? Es fundamental eso. Entonces, cuando me dañan esos órganos más importantes, es que me pone en riesgo la vida del paciente. Bien, ¿qué tenemos que relacionar junto con la diabetes? La hipertensión arterial. Por eso es muy importante el control de la presión arterial. Porque fíjense, acá el control de la presión arterial es una de las mayores prioridades en la prevención de la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? Así como también la disminución de la mortalidad cardiovascular. ¿Esto por qué hay que tener en cuenta? Porque los pacientes diabéticos generalmente son hipertensos, ¿sí? Entonces van conjuntamente hipertensión arterial y diabetes, es como que se va sumando las dos cosas. A la vez hay una cosa, que los pacientes que tienen arteriolosclerosis alina, fíjense, de causa diabética o por causa hipertensa, esto me potencia más que la reducción del calibre y esto me produce hipertensión. Entonces, como un círculo vicioso que me va potenciando la hipertensión. Fíjense en esto, los pacientes diabéticos tipo 1, que son pacientes jóvenes, ¿sí? Generalmente no tienen hipertensión antes del desarrollo de la proteinuria, o sea, antes de que exista el daño renal, ¿sí? No van a tener, como son jóvenes, no tienen hipertensión, ¿sí? Pero fíjense, los pacientes tipo 2, que ya son pacientes adultos, ¿sí? De 60 años, que tienen sobrepeso generalmente, van a tener hipertensión, fíjense, en un 20-30%, ¿sí? Y ya en el antes del diagnóstico de diabetes, ¿no? Y fíjense, van a tener en la mitad o el 50% van a tener hipertensión cuando se diagnostica la diabetes. ¿Esto por qué se da la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? Porque el paciente diabético tipo 2, que es obeso, que tiene sobrepeso, que es sedentario, no solo tiene problemas con la glucosa, sino con el colesterol, con los triglicéridos y con el sodio. Son pacientes que comen alimentos ricos en sodio. Entonces, ya, por eso ya van a ser pacientes que en un porcentaje traen la hipertensión y después seguramente la van a tener. La mitad la va a tener en el momento del diagnóstico. Y cuando pasen 5 o 10 años de enfermedad, van a ser hipertensos la mayoría, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con esto. Las dos se potencian, hipertensión y diabetes, ¿sí? Y fíjense que casi en el 100% de los diabéticos ya llegan a los estadios 5 de la enfermedad renal crónica, ya todos son hipertensos, ¿sí? Pero ya son hipertensos no solo por causa de la dieta, sino porque ya se fue destruyendo el riñón. Hay una superposición de patologías acá, ¿sí? Bien. Con respecto a la placa de ateroma, dijimos que el paciente es hipertenso, está la injuria endotelial, se depositan las lipoproteínas, las plaquetas, los monocitos, las células musculares lisas migran y hacen la placa fibra adiposa. Ahora, ¿qué pasa si este paciente que tiene la placa de ateroma, así chica, no controla su diabetes, no controla la hipertensión arterial? ¿Qué va a pasar? Se va a seguir erosionando el endotelio y la placa de ateroma sigue creciendo. Por eso es importante que estos pacientes, ¿qué tienen que hacer? Controlarse la presión, controlarse la glucemia, pero a la vez hacer la dieta y tomar la medicación correspondiente, ¿sí?
Ahí es donde viene la parte también del nivel 1 del área de la salud, que es que la prevención de complicaciones. Se hace la promoción, la educación para evitar de que el paciente sea hipertenso, para evitar que el paciente llegue a tener, desarrollar una diabetes tipo 2. ¿Con qué? Con dieta y actividad física. Ahora, una vez que se desarrolló la enfermedad, se puede hacer que tratar de prevenir estas complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Ya sea que la placa de ateroma siga creciendo y ocluya, o que la placa de ateroma forme un trombo, y ese trombo se fragmente, forme un émbolo, y el émbolo enclave y genere un infarto. Si acá tenemos, fíjense, esta placa de ateroma, ¿sí? Me está ocluyendo acá el flujo sanguíneo, ¿ven? Si esto se ocluye del todo acá, se infarta toda la pierna. Si esto se forma un trombo que se fragmenta y viaja y se enclava acá, me va a generar el infarto en la parte anterior del pie, ¿sí? Y otra clínica que puede tener el paciente, aunque no llegue a la muerte celular, que es lo que se llama la claudicación intermitente. El paciente sale a caminar, camina unas cuadras, ¿y qué tiene acá el músculo? El músculo necesita sangre con oxígeno. Como tiene acá la estenosis que no le permite, frente a esta mayor demanda de oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a quedar sin energía la célula. Se acumula ADP, porque no puede sintetizar el ATP. Cuando se acumula ese ADP, empieza el dolor. Entonces el paciente se queda quieto, parado, hasta que se va oxigenando lentamente, porque pasa poca sangre, y una vez que desaparece el dolor, el paciente vuelve a caminar. A las 5 cuadras comienza otra vez el dolor, se queda quieto hasta que se vuelve a equilibrar estos tejidos. Eso se llama claudicación intermitente, ¿sí? El paciente camina, le duele, se para, se produce un equilibrio con la poca sangre con oxígeno que llega y vuelve a caminar, ¿sí? Eso suele tener el paciente antes, y como un anuncio previo significa que está teniendo una placa de ateroma, ¿está? Profe, ¿qué significa ADP? Porque ATP ya lo sé, pero en español, Adenosin AD. adenosin difosfato, que son dos, que tiene dos fósforos, ¿sí? Y el otro es adenosin trifosfato, que tiene tres fósforos. Vos cuando tenés un ATP o adenosin trifosfato, cuando libera el fósforo con un enlace de alta energía, esa energía que libera, la célula la puede utilizar para muchas cosas. Un ejemplo, para la bomba de sodio y potasio, para sintetizar proteínas, para formar una enzima, para que se forme un microtúbulo, para muchas cosas. Es una forma de energía, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Vos tenés el ATP, liberaste la energía, se transforma en ADP, ¿sí? Si vos tenés acá la célula muscular del músculo estriado acá, ¿sí? Se contrae esta célula muscular. Para que se contraiga esta célula muscular, ¿qué necesita? ATP. Pero el ATP, como libera la alta energía, se contrae, se transforma en ADP, ¿sí? Entonces se te acumula el ADP. ¿Qué necesita la célula? Que por acá llegue el oxígeno con la glucosa para sintetizar otra vez de ADP a ATP, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Acá tenemos otros ejemplos. Fíjense, un ejemplo de un dibujo de una placa de ateroma, que es estenosa. Ahora, ¿qué dijimos? Que todas las arterias del cuerpo pueden tener placas de ateroma. En el caso del corazón es coronal, ¿sí? Ahora, fíjense, paciente que es diabético tipo 2, que tiene 70 años, que es hipertenso a la vez, la hipertensión arterial me genera cambios en el corazón. Este es ventrículo izquierdo, ¿sí? Y este es ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con la hipertensión arterial? La hipertensión arterial me genera una presión, una sobrepresión, una sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Se hipertrofia, aumenta el espesor, ¿ven? Aumenta mucho el espesor, ¿sí? Fíjense ahí. Fíjense acá cómo aumentó el espesor del ventrículo izquierdo. Mientras que el derecho no, porque el derecho manda sangre al pulmón nada más. No está manejando mucha presión. Pero el izquierdo es el que soporta la hipertensión arterial, porque de acá sale la arteria aorta. Entonces, como hay hipertensión, genera mucha presión. Es como cuando una persona hace mucho esfuerzo con pesas, con martillos, le van a crecer los músculos. Lo mismo le pasa acá al ventrículo izquierdo. Hace mucha fuerza por la hipertensión y crece, ¿sí? Tengan en cuenta que las células miocárdicas no se pueden dividir. Lo que hacen es aumentar el tamaño. Por eso se llama hipertrofia, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Que este es un paciente hipertenso y diabético. Fíjense la masa muscular que hay acá. ¿Qué necesita esto para contraerse? Oxígeno y glucosa, porque necesita oxígeno y nutrientes.
Ahora, este paciente que es diabético hipertenso, ¿cómo está el aporte? Está disminuido, porque la coronaria tiene placa de ateroma, porque las arteriolas tienen arteriosclerosis galina y los capilares tienen la microangiopatía diabética. Entonces, este paciente diabético, hipertenso, que no hace dieta, que no se controla bien, que tiene una, una gran masa muscular que demanda oxígeno con nutrientes a nivel sanguíneo, pero está ocluido. Entonces eso genera desequilibrio. El paciente necesita mucho oxígeno, pero tiene poco aporte de oxígeno. Ese desequilibrio que tiene el paciente sumado a una complicación de una trombosis o el crecimiento de la placa de ateroma me genera el desequilibrio abrupto y me va a generar el infarto cardíaco. ¿Ven? Esto es un infarto del ventrículo izquierdo. ¿Ven? Así se ve un infarto a nivel macroscópico. ¿Sí? Paciente hipertenso, paciente diabético. Acá estaría el músculo infartado. Si el paciente sigue con vida porque el infarto no fue tan grande, después viene el proceso inflamatorio que va a buscar que reabsorber eso. Lo reabsorbe y lo reemplaza por fibrosis. El problema es que la fibrosis que pueda tener acá ya perdió tejido contráctil y el paciente va a empezar al estar fibrosado a tener insuficiencia cardíaca porque ya no hay fibras contráctiles. Antes de eso, de que la persona sufra un infarto, tiene como preavisos, ¿no? A veces sí, a ¿Puede veces ser? no. Normalmente sí. ¿El paciente qué va a tener? El paciente va a tener la angina de pecho, que es un dolor precordial, que la angina de pecho no hay muerte celular, pero hay dolores. Como hablamos de la claudicación intermitente en la pierna, lo mismo pasa. El paciente, supongamos, sale a caminar, y si sale a caminar, ¿qué hace? El corazón late rápido. Late, 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 ¿y qué pasa? Trabaja mucho, necesita más oxígeno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empieza el desequilibrio, le empieza a doler. Entonces se queda quieto la persona. Y como se queda quieto, el corazón se desacelera y ahí hace su equilibrio, ¿sí? Entonces, sí se desaparece el dolor, ¿está? Entonces empieza con muchas veces esos cuadros de angina de pecho, de molestia, de dolor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente no cambia los hábitos, no controla su presión, su glucemia, no toma la medicación, porque acuérdense que esto que va a tener el paciente, vasodilatadores coronarios, antiagregantes, anticoagulantes, antihipertensivos, diuréticos, ¿sí? Toda una mezcla, un combo de medicamentos, ¿sí? Si no toma eso como debe ser, ¿qué le va a pasar al paciente? Y bueno, puede llegar a desencadenar el infarto, ¿sí? Eso es una cosa importante. Por eso estos pacientes siempre van a tener los antiagregantes plaquetarios, que es el más barato es la aspirina, el más común. Después tenemos el clopidogrel, después tenemos los antihipertensivos, ¿sí? Entonces, si toma antiagregantes como aspirina y clopidogrel o anticoagulantes, ¿qué va a pasar si usted está haciendo un corte en el pie? Puede tener un sangrado importante, pero no se va a morir por eso, ¿sí? Pero uno tiene que saber, paciente hipertenso diabético seguramente está con antiagregantes plaquetarios. Bueno, ¿qué es importante acá saber? Tenemos, fíjense, el trabajo cardíaco, o sea, esa contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué puede ser? Por esa sobrecarga de presión que es la hipertensión arterial, sobrecarga de volumen cuando hay insuficiencias valvulares y la válvula no es competente, ¿sí? Sobrecarga de presión y volumen también, donde hay lesiones valvulares mixtas, ¿sí? Todo esto me va a generar aumento del trabajo cardíaco, ¿sí? Y si aumento el trabajo cardíaco, principalmente con un estudio de hipertensión, me genera aumento de tensión, distensión de la fibra, y me genera esa hipertrofia, como vimos acá. Fíjense, acá está hipertrófico. Ahora fíjense ustedes cómo es esto. Miren el espacio que queda dentro. El volumen de sangre que va a emitir en cada contracción va a ser poquito. Entonces ya está con insuficiencia cardíaca este paciente, porque tiene que contraerse mucho para bombear sangre, porque el principal órgano que se afecta con la falta de sangre es el cerebro. Y ahí el paciente se puede desmayar, descompensar. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Que esto va a estar un tiempo, pero después se va a ir reemplazando por fibrosis y el corazón se va a terminar dilatando. ¿Ven? La hipertrofia de ese músculo prominente va a estar un tiempo. Después se va reemplazando por poquitos de fibrosis y termina con la dilatación o lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es importante saber? ¿Se acuerdan que tenemos la gran circulación en todo el cuerpo y la pequeña circulación a nivel pulmonar? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, acuérdense que tienen efectos retrógrados hacia atrás, se congestiona el pulmón.
y me puede hacer un infarto, un edema agudo de pulmón por un infarto cardíaco o un edema crónico de pulmón por una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Bien, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, me da edema de pulmón. Ahora, esa sobrecarga del izquierdo al pulmón y del pulmón al ventrículo derecho, con el tiempo me va a dar insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, acuérdense que ahí tenemos el edema cardíaco, que es un edema que afecta todo el cuerpo, pero principalmente por en las zonas con efecto de la gravedad, ¿sí? Generalmente, ¿dónde lo vamos a ver? En los miembros inferiores, fíjense. Es un edema bilateral que comienza a la mañana, va progresando con el correr del tiempo, hacia la noche. Es un edema blando que deja fobia, es frío, porque no es un edema caliente como un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces yo me voy a dar cuenta que esto es un edema de causa cardíaca. Entonces cuando vea esto, ¿qué va a tener el paciente? Insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente que también va a tener congestión en el hígado, en las vísceras, pero principalmente en miembros inferiores, ¿sí? ¿Y por qué es importante que yo identifique esto? Porque yo voy a ver un paciente que si yo lo veo a la tarde, noche, que lo estoy atendiendo, voy a ver que tiene edema simétrico, bilateral, lo aprieto y deja fobia. El paciente me va a decir que el edema comienza a la mañana, que al mediodía llega por los tobillos, después sigue aumentando. Cuando este paciente se acuesta a la noche, como está todo en al mismo nivel, ¿qué va a pasar? Se reabsorben los edemas, se filtran riñones y el paciente orina, se levanta a orinar a la noche. Pero yo, ¿por qué tengo que analizar esto? Porque yo, sabiendo esto, yo digo, este paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha. Si tiene insuficiencia cardíaca derecha, seguramente tiene, lo más común es que tenga insuficiencia cardíaca izquierda que le está haciendo ¿qué? Congestión pulmonar. Y si tiene insuficiencia Profe, cardíaca izquierda, sí, disculpe, sí, entonces siempre va a haber insuficiencia cardíaca izquierda primero y después la sí, derecha. exacto. Siempre lo más común es que vos tengas insuficiencia cardíaca izquierda, se sobrecargue el pulmón y eso te lleva a la insuficiencia cardíaca derecha, que se llama sobrecarga izquierda-derecha, ¿sí? Bien, en menor proporción, en muy escasa proporción, tenés los pacientes que te van a hacer insuficiencia cardíaca derecha por una enfermedad pulmonar, como son pacientes que tienen la EPOC, el enfisema, la bronquitis crónica, ¿sí? Que son pacientes fumadores crónicos, que tienen fibrosis pulmonares extensa, que tienen tuberculosis extensa, que tienen tromboembolismo pulmonar crónico, ¿sí? Esos te van a hacer un daño en el pulmón y ese daño en el pulmón te va a afectar solamente el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho, el querer bombear, tiene que hacer mucha fuerza, porque ese daño pulmonar masivo genera hipertensión arterial pulmonar. Pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que la insuficiencia cardíaca derecha sea causa de una izquierda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Causa profe. por profe. ¿Sí? Bien. Y entonces, vamos a ver si lo razonamos. Si yo digo que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es la principal causa de insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Qué enfermedad? El fallo cardíaco, No. ¿no? La Edema de pulmón. ¿Ah? Isquemia, No. A ver, vamos otra Edema vez. de pulmón, ¿no había dicho, profe? No, a ver. Pero La esto hay que hipertensión. analizar. La hipertensión arterial y la diabetes, ¿sí? Bien, fíjense, paciente tiene hipertensión arterial y diabetes, ¿qué me genera? Esta lesión del corazón, esta hipertrofia, ¿ven? Que después se va a fibrosar, se va a tener microinfartos, se va a fibrosar y ya después es insuficiente este corazón. Cuando es insuficiente el ventrículo izquierdo, ¿dónde se congestiona la sangre? En pulmón. Como se congestiona el pulmón, eso repercute en el ventrículo derecho. Hace hipertensión arterial pulmonar, me genera insuficiencia cardíaca derecha y la derecha me lleva al edema de los miembros inferiores principalmente y congestión en todas partes del cuerpo, pero más que en los miembros inferiores. ¿Por qué hay que hacer ese análisis? Porque ustedes cuando ven un paciente con esto, ya están deduciendo que tiene insuficiencia cardíaca derecha, que lo más frecuente es que sea una insuficiencia cardíaca izquierda
Y la causa de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es? Hipertensión arterial o diabetes. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes ya Profe, viendo... otra pregunta, disculpe. Sí, ¿Puede ser que se dé en personas jóvenes eso o no? sí, se puede dar, rara vez, raramente, ¿no? Es raro, pero hay personas que te pueden hacer una hipertensión arterial en personas jóvenes, que en ese caso ya tenés que estudiar la causa, porque puede ser un paciente, suponete que tenga un fallo renal, un paciente que tenga una hipertensión arterial de causa endocrina, ¿sí? Supongamos que vos tengas un tumor de la médula suprarrenal que se llama feocromocitoma y te produce liberación de adrenalina. Eso te produce una hipertensión arterial muy exagerada y bueno, eso te puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero cuando es en personas jóvenes uno tiene que descartar la otra hipertensión, la secundaria a trastornos endocrinos, a problemas renales, ¿sí? A coartación de aorta, trastornos vasculares, ¿sí? La coartación de aorta es como una estenosis, una estrechez de la aorta, ¿sí? Hay que descartar la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? En personas jóvenes. Profe, ¿Está? Profe, ¿sería Sí. alguna enfermedad hereditaria? Hereditaria congénita, una malformación Ah, congénita que le puede dar hipertensión arterial también, ¿no? Y bien. se da ya de niño, ¿sí? O una enfermedad endócrina, donde vos tenés una alteración endócrina que estás reteniendo agua y sodio, o una enfermedad renal. Si vos tenés un ejemplo, una enfermedad, una poliquistosis renal, donde hay un daño hereditario congénito del riñón, el riñón está eliminando agua y sodio, entonces vas a tener hipertensión arterial. Si vos suponete esos pacientes de 20 años que se dializan, son hipertensos, van a tener hipertensión esos pacientes, ¿está? Profe, y una enfermedad, o sea, la celiaquía, no tiene nada que ver con eso, sería más la parte digestiva. La celiaquía tiene que ver más que nada con la parte digestiva, ¿sí? Ahora, lo que sí ten en cuenta es que vos, la enfermedad celíaca, es una enfermedad donde hay una reacción de hipersensibilidad contra el gluten, ¿sí? Pero que te puede condicionar a otro tipo de patología, ¿no es cierto? Hay que ver, Sí. hay que estudiarlos. ¿Por qué se estudia también la enfermedad celíaca? Y porque te puede condicionar muchas veces a que el paciente tenga, suponete, Diabetes, no. ¿cómo? Diabetes ¿Bien? me dijeron a mí. Diabetes, no tanto, mira, hay algunas enfermedades que dicen que pueden relacionar una reacción cruzada, pero ponele, hay enfermedades que son, mira, hay una enfermedad que se llama la dermatitis herpetiforme, que se forma ampollas en la piel y se lo vincula, no del todo, a un paciente que tiene enfermedad celíaca, ¿sí? Por reacciones Ajá. autoinmunes, ¿sí? Sí. La persona que tiene enfermedad celíaca también puede hacer linfomas, ¿entendés? Pero raramente. Yo creo que lo que más Sí. uno tiene que cuidarse si la persona tiene enfermedad celíaca, ¿saben qué es? Reacción autoinmune que destruye el riñón. Eso es lo que hay que cuidarse principalmente. Porque significa que estás siendo alérgico a algo. Sos alérgico a algo. Si sos Sí. alérgico a algo, tenés que estudiarte a qué elementos sos alérgico para no ingerirlos. Porque podés destruir el riñón o podés hacer un shock anafiláctico, ¿sí? Eso es lo que hay que tener cuidado, Claro, principalmente. nosotros, por ejemplo, en mi caso somos dos celíacos, pero bueno, nosotros sí hacemos la dieta, o sea, y tratamos de no Claro. tener la contaminación cruzada, pero bueno. Claro, por eso, pero también hay que ver a qué otras, hay que una alergia y ver a qué otra cosa se puede ser alérgico, ¿sí? Hay que Ah, tener bien. cuidado. Puede ser alérgico a medicamentos, ser alérgico a alimentos, ¿sí? ¿Y cuál es el Ajá. tema? Que vos podés consumir algo que te haga una reacción alérgica y te destruye el riñón de un día para el otro, ¿está? Ah, Eso bien. ¿Y eso con puede qué se pide estudios complementarios? llevar un alergista. Un Hay que alergista. Ah, bien. el alergista se la prueba, hace inoculaciones y va probando que sos alérgico, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Gracias, profe. Bien, ¿estamos con esto? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? profe, quería consultarle, ya que habla del edema que se logra después, que usted explica que en Sí, el día se da y en la noche se absorbe por los pacientes que van a sí. orinar. Bueno, eh, si no mal recuerdo, el edema, ¿tenía líquido intersticial o estoy errado? El edema es intersticial, ¿sí? En el espacio Líquido, líquido, líquido líquido intersticial, intersticial. sí, Ah, sí, bien. sí. Y acá en este caso sería la fisiopatogenia, que es que el corazón esté insuficiente, se congestiona sangre en todo el sistema venoso y que aumenta acá la presión hidrostática. La presión hidrostática
sobrepasa la oncótica del plasma, ¿sí? Entonces acá el aumento de la presión hidrostática sobrepasa la oncótica, por eso se produce ese edema que se llama trasudado, ¿sí? Cuando el paciente tiene un daño renal y pierde albúmina, disminuye la presión osmótica y ahí se produce el edema de causa renal, y donde afecta más que nada tejidos laxos, que es párpados, cara, la papada, ¿sí? Por eso uno separa el edema de causa renal, que afecta más que nada la cara y párpados, del edema de causa de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Uno tiene que separarlo a eso. Estos edemas se empiezan a manifestar lentamente, ¿sí? No es que se manifiesten así abruptamente, son lentamente. Lo que pasa es, ¿por qué es importante analizarlo eso? Porque si ustedes en un paciente lo van analizando, ustedes van a ir percibiendo que va siendo de forma gradual. A ver, no es que esto de golpe hace el fallo cardíaco abrupto y recién pasa, no, esto es gradual. Esto va haciendo cambios graduales, lentos. Lentamente se congestiona el pulmón, lentamente se va congestionando el ventrículo derecho y lentamente se va congestionando acá. Pero ¿qué pasa? Si ustedes interpretan cómo es la fisiopatogenia de esto y asesoran al paciente, el paciente haciendo una dieta hiposórica, actividad física, entrenando el corazón, con eso va a evitar a lo mejor desarrollar la enfermedad o la va a controlar, lo más bien, o va a adaptar la medicación, ¿sí? Por eso es que hay que entender. Por eso es que nosotros hablamos de nivel 1 del área de salud, que es la promoción y prevención, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos acá congestión por la insuficiencia cardíaca derecha, fíjense, congestión, si tenemos congestión en las venas profundas de la pierna, ahí me aumenta la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática aumentada me va a generar que dilatación de las venas, ¿sí? Se dilatan las venas. Como se dilatan las venas, hay una congestión sanguínea y eso me va a condicionar a que se formen ¿qué? Los trombos venosos. ¿Se acuerdan los trombos venosos que se dan en las venas profundas del miembro inferior? Ese trombo venoso se puede fragmentar y, fíjense, viajar. Se forma el émbolo, ¿sí? Se fragmenta y viaja. Ahí está, un trombo venoso, fíjense, viene por arteria poplítea femoral ilíaca, ¿sí? La vena cava inferior, miren, llega acá, aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y se enclava. Si se enclava en la arteria pulmonar, ¿qué me genera? Una embolia pulmonar y me puede generar infarto de pulmón. Esto sería el ejemplo, fíjense, de un émbolo que se llama encilla de montar, que me enclavó de golpe, ¿sí? Esto me genera, si esto no se disuelve, genera un fallo agudo del corazón derecho, ¿sí? Porque no está pasando sangre. No está pasando sangre, entonces no pasa sangre para acá, no se puede oxigenar, no puede llegar y no va a salir por la aorta sangre, por lo tanto no va a llegar al cerebro, ¿sí? Entonces el paciente se muere, ¿sí? En estos casos. Pero ¿qué es lo que se muere primero? No es que se me muere el corazón primero, se me muere el cerebro. Estos pacientes, supongamos que en este émbolo no oxigena, no sale sangre, se muere el cerebro, después se muere el corazón, y así se van muriendo los tejidos. Pero una vez que se murió el cerebro, ya no existe la persona, porque hay muerte cerebral, ¿tá? Ese es lo que el principal peligro, ¿tá? Aquel esquemita para que vean, similar, ¿ven? Viene, ya que un émbolo más chiquito se enclava y esto se muere en el pulmón. Claro. Fíjense, acá un émbolo pequeño vino, se enclavó y me hizo esto, el infarto de pulmón. Fíjense si usted tiene un paciente que tenga múltiples infartos de pulmón, ten en cuenta que esto se va fibrosando, va perdiendo el paciente ¿qué? Capacidad de hacer intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ah, o sea, puede haber varios infartos de pulmón, profe. Totalmente. Si vos tenés, si supongamos, vos estás largando émbolos, vos supones que tenés un paciente que tiene acá trombosis venosa profunda, está descargando continuamente émbolos, chiquititos. Entonces, tenés una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar crónico y puede hacer pequeños infartos chiquititos que pasan desapercibidos muchas veces clínicamente. Se les va muriendo acá partecitas del pulmón. Lo que pasa que el paciente, ¿sí? ¿Qué suele tener un paciente con la muerte de con estos pequeños infartos de pulmón? ¿Qué va a tener? Dificultad respiratoria. Pero como este paciente ya tiene insuficiencia cardíaca izquierda, edema de pulmón, edema crónico de pulmón, vos por ahí pasa desapercibido porque se superponen las disneas o
las dificultades respiratorias. Sobre que ya tenés un pulmón con edema crónico de pulmón, le agregas ese tromboembolismo pulmonar que te va matando de poquitos el pulmón, ¿sí? Se va sumando todo. A la vez súmale lo siguiente: este paciente ya tiene placas de ateroma en la coronaria, arteriosclerosis hialina, microangiopatía diabética, ya le está llegando poca sangre, a la vez está mal oxigenada, porque se está muriendo el pulmón, ¿sí? Por el edema crónico o por los múltiples infartos que tiene. ¿Ven cómo se va sumando todo? Se va haciendo una sumatoria de cosas. Es un combo de cosas. Bien, fíjense acá para que vean cómo sería la anatomía normal de la parte venosa. Acuérdense de la parte venosa profunda y superficial, ¿sí? Y cuando hay trombosis venosa profunda. ¿Se está escuchando ahí o no? Y profe, Sí, ya profe. se corta un ratito. Profe, Bien. Sí. yo ahí ya le armé otra reunión y ya se lo mandé al mail. Bien, perfecto. Entonces, pasamos esta diapo y salimos y entramos otra vez, ¿sí? Acá fíjense, trombosis venosa profunda. Cuando el paciente tiene el edema cardíaco crónico, no tiene signos de inflamación. Es simétrico, bilateral, deja fobia y se reabsorba fácilmente. Al acostarse en una de las horas se reabsorbe. Ahora, cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda, fíjense que genera que llega la sangre al pie por las arterias, quiere volver por las venas y no puede, ¿sí? No puede, porque hay trombosis venosa profunda. Esa trombosis me genera esto, como si fuera un aspecto inflamatorio. ¿Pero por qué? Porque siempre se le agrega aquí al paciente celulitis. Como hay alteraciones del drenaje venoso y arterial también, porque tiene placas de ateroma y arteriosclerosis hialina, ¿qué le va a pasar al paciente? Las bacterias colonizan los folículos pilosos, se introducen y hacen una celulitis. Y esto es signo de una celulitis. Causa una trombosis venosa profunda, ¿sí? Fíjense acá los trastornos tróficos crónicos y fíjense acá cómo están los dedos del pie y el pie. Miren, acá tienen como una lesión ulcerada que no cicatriza, pero el pie está como edematizado. Hay una conjunción de elementos. La patología arterial, la patología venosa, y a la vez se le suma acá lo infeccioso. Esto puede ser muy, muy factible en un paciente diabético, ¿sí? Porque el paciente diabético, acuérdense que está como inmunocomprometido, ¿está? Bien, salimos y seguimos, ¿sí? Bueno, profe. Chicas, tomen en cuenta que es a las 1:30. Esperen hasta las 1:30. Bien, ¿están viendo ahí el monitor? Todavía, profe. Sí, profe, pero somos pocas todavía, somos recién 20 las que pueden ingresar. Esperamos un rato y seguimos. Bueno, el tema es de que lo importante, ¿sí? Es de que cómo se va relacionando todo. Por eso es una cosa de ver la parte cardiovascular, porque tiene que ver con lo renal, con el pulmón, ¿sí? Todos elementos que se van sumando, ¿sí? De lo que vimos hasta ahora, ¿alguna pregunta? No, profe, la verdad que hasta el momento bastante claro. Con el tema de lo que estaba hablando recién a usted ay, que se me fue. Del infarto, no, se me fue el nombre. Pulmonar. ¿El infarto de pulmón? El tromboembolismo pulmonar.
No. Si pone la diapo, así yo me puedo guiar y para ver, para decirle bien, mejor. Sí. Profe, entonces cuando tengamos, por ejemplo, cuando haya una obstrucción de una arteria por estenosis, por placa, Sí, nosotros cuando tomemos el pulso pedio vamos a sentir disminuido el latido. claro, lo vas a sentir disminuido y lo tenés que comparar con el pulso contralateral. Claro, y de esa manera nosotros derivaríamos a un clínico. Claro, porque, bueno, ahí es donde viene lo que vos tenés que preguntarle al paciente, suponete. Supongamos, vos haces un análisis de un pulso, ¿no? O sea, vos tenés que analizar semiológicamente, lo vas a interrogar al paciente, lo tenés que interrogarlo hace cuánto que fue al médico, qué medicación toma, cuáles fueron sus últimos análisis, ¿sí? Toda una parte epidemiológica, ¿sí? Después viene la parte clínica, donde vos le vas a preguntar si tiene dolor, si no tiene dolor, en qué momentos, el edema, si tiene, si no tiene. Después vas a la parte de la inspección física, ¿sí? Donde vos vas a palpar los pulsos, ver si son simétricos, asimétricos, a la vez, si lo sentís, ponele a nivel de la parte dorsal del pie, en la parte poplitea, ¿sí? Después tomas la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos esos elementos se deben valorar. Los cambios de coloración en los dedos, en la planta del pie, en el talón, todo eso se tiene que analizar, ¿sí? Si el paciente tiene una tendencia o no a la hemorragia, ¿tá? Todo eso se analiza y ahí es donde vos después podés decir, no, bueno, este es un paciente que está controlado o hay signos de que el paciente no está controlado, ¿sí? O signos de irregularidades, ¿sí? Si a vos el paciente te dice que camina y le duele y se tiene que parar, es urgente que tiene que hacer una interconsulta. Lo importante es que vos le expliques eso, porque hay pacientes que no lo entienden a eso, ¿sí? Entonces supone que vos al paciente le preguntas si él al caminar se cansa, tiene que parar y siempre está pasando eso, es que hay claudicación intermitente en el miembro inferior. O ahí empezás a pensar que seguramente puede tener también un problema en las arterias coronarias. Le tomas la presión arterial y ves que está hipertenso. Le tomas la frecuencia cardíaca y está acelerada, porque la taquicardia es una forma que trata de compensar el corazón. Después le empezás a preguntar con respecto a los edemas, o vos ves los edemas, ¿sí? Entonces ya estás frente a un cuadro de fallo cardíaco, ¿sí? Entonces, y ahí es donde vos tenés que asesorar al paciente para que concurra, y por más que él te diga, yo estoy tomando la medicación, pues bueno, pero hay algo que está mal, a lo mejor hay que, digamos, balancearla, o hay algo que el paciente no está mal o se está descompensando, ¿sí? Profe, Sí. y a veces las situaciones de estrés también pueden provocar eso, ¿no? ¿Qué? ¿Una hipertensión? Claro. Sí, sí. Es que cuando se produce un momento de estrés, se libera el sistema, se descarga el sistema simpático, que genera vasoconstricción, taquicardia, ¿sí? Obviamente que eso también tiene que ver el estrés, la ansiedad y otra cosa. Lo que es un estado de ansiedad o nerviosismo produce también hiperglucemia, ¿sí? Usted tenga en cuenta que cuando el paciente tiene un estado de ansiedad, nerviosismo o estrés, se libera ¿qué? El sistema simpático por descarga simpática, que acelera el corazón, genera hipertensión, genera broncodilatación y a la vez se libera la adrenalina que va por sangre. Todo eso se genera. Entonces, por eso estos pacientes frente a una situación de estrés te pueden hacer un infarto cardíaco, se puede digamos, complementar y hacer un infarto cardíaco, ¿sí? Bien, ¿estamos todos ya? Gracias. ¿Seguimos? Sí. Bueno, Sí, profe. bien, entonces vimos que en el miembro vimos los daños que se producen en corazón, vimos los daños que se producen en pulmón, vimos cómo puede repercutir en el miembro inferior y fíjense en riñón. Acá volvemos a hablar de qué? Hablamos de esa glucosilación no No enzimática. está compartiendo, profe. ¿No? No. No se ve la Ah, diapositiva, bien, profe. bien. Ahora veamos. Ahí, Ahora sí. bien.
Con respecto a riñón, fíjense, nosotros dijimos que los daños que se producen en la membrana basal, ¿por qué? Por la glucosilación enzimática, lo que es la activación de la proteína chinasa C, todo eso me genera una membrana basal de mayor espesor, pero menos selectiva. Entonces, acá en los capilares glomerulares, ¿qué va a pasar? La proteína pasa y se deposita acá en la parte mesangial y se van formando estos nódulos, ¿sí? Que eso es lo que se llama en el diabético la glomerulosclerosis nodular, ¿sí? Difusa y nodular cuando va formando estos nódulos. ¿Qué va a pasar en este glomérulo si el paciente no cambia los hábitos, la medicación? Esto va creciendo, creciendo, creciendo y se termina fibrosando. ¿Ven acá? Termina fibrosándose todo el glomérulo. También que voy a tener los vasos sanguíneos, arteriosclerosis hialina, ¿sí? La microencefalopatía diabética. En el intersticio, el paciente diabético va a tener pielonefritis crónica. Entonces, ustedes imagínense un paciente que es hipertenso, que es diabético y que tiene ya todos estos glomérulos esclerosados. ¿Qué va a pasar con su hipertensión? Va a empeorar, cada vez ser mayor, cada vez ser mayor porque ya no está teniendo riñón para eliminar agua y sodio. Cada vez va a ser peor la hipertensión. Y entonces ahí el paciente se le va complicando cada vez más. Las placas de ateroma van creciendo más, la arteriosclerosis va progresando cada vez más y hay más chance de que me haga un infarto cardíaco, cerebral, ¿sí? En el miembro inferior, etc. Bueno, ¿estamos con eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso era para qué? Para que ustedes vean que uno no puede estudiar esto solo como por tejidos o por partes, está todo interrelacionado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que preguntar y van a tener que interpretar eso. Por eso tienen que estudiar los medicamentos y saber qué es un diurético, qué es un antihipertensivo, qué es un antiagregante, qué es un anticoagulante, ¿sí? Porque ustedes tienen que educar al paciente. Obviamente ustedes podrán decir, bueno, no puedo hacer nada, no, pero se puede hacer mucho ¿con qué? Con la educación del paciente, con la prevención de las complicaciones. Tengan en cuenta que cuando un paciente tiene ocluida una coronaria y se está infartando, solamente en una UTI lo van a salvar, ¿sí? O si hay una oclusión en un miembro inferior, y bueno, un cirujano vascular va a solucionar eso. Pero eso es un 10%, un 5% de los casos. Después tenemos el 80% donde se puede hacer la prevención para evitar a que llegue eso. O si llega, que no llegue en cuestión de meses y que llegue a lo mejor en 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va educando al paciente. Eso es lo que se llama cuando se actúa en los niveles iniciales de atención primaria de la salud. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo esto que estuvimos viendo, daño cardiovascular, daño pulmonar, venoso, arterial, renal, todo es el origen en la diabetes y la hipertensión arterial, ¿sí? De ahí comienza todo eso, ¿sí? Entonces, si uno tuviera una dieta, digamos, acorde y hábitos del paciente, actividad física y todos esos elementos, se podría evitar. Bien, ahora, de todo esto que vimos nosotros, que yo les quise mostrar de cómo repercute en riñón, en pulmón, en corazón, en cardiovascular, en cerebro, nos centramos en esto, en el pie diabético. Porque si uno no analiza todo lo otro, no lo entiende, uno cree que es el contexto del pie diabético, cree que lo peor que le pasa al paciente diabético es que se haya que amputar el pie. Y vieron que no es que tengan que amputar el pie, es que el paciente puede hacer una insuficiencia renal, puede hacer un infarto cardíaco, puede hacer un infarto de cerebro, ¿sí? Puede hacer un edema agudo de pulmón, puede hacer un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces ustedes cada vez que estén viendo un paciente con pie diabético, ¿sí? Que estén atendiendo o estén valorando, estén pensando en lo otro, en esos otros órganos, que en cualquier momento me puede hacer ¿qué? Un fallo cardíaco, un fallo renal, un fallo respiratorio. Por otro lado, también que hay que tener cuidado, el paciente está medicado. Dijimos que el paciente puede tener que antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes. Un paciente que tenga puesto los stent cardíacos está con anticoagulantes muchas veces. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están manejando un paciente con pie diabético y tiene mucho sangrado? Hay que asesorarlo al paciente porque si tiene mucho sangrado, ¿qué complicación puede tener ese paciente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo asesorarían al paciente que ustedes hacen un cortecito y sangra mucho? ¿Qué le dirían? ¿Qué piensan?
Y que vaya al médico y que se hagan algunos análisis. Exacto, pero ¿y qué pasó? Probablemente esté muy bajo de plaquetas porque Exacto, hay algo que no está cicatrizando, no hay tapón hemostático. claro. No, no es que no está cicatrizando, no está haciendo la hemostasia, ¿sí? Porque la Hay una diferencia. cicatrización ya lleva mucho, la cicatrización es 15 días más o menos, ¿sí? Puede que no tenga plaquetas, ¿sí? Que puede ser también un problema en la médula ósea, ¿no es cierto? Que tenga un problema, pero cuando ustedes ven que tiene hemorragia fácilmente, uno también puede pensar que esté sobremedicado. Tener cuidado, que esté sobremedicado, ¿sí? Con antiagregante, con anticoagulante. ¿Y cuál es el riesgo en ese paciente? Que haga una hemorragia digestiva. Si hace una hemorragia digestiva, se puede morir estando durmiendo el paciente. Eso sería una hemorragia interna que le saben decir. Claro, en el estómago, hacemos una hemorragia digestiva. Entonces se acumula tanta sangre en el estómago que el paciente entra en shock. Como no llega sangre al cerebro por la hemorragia, se queda desvanecido. Pero sigue la hemorragia y bueno, no llega sangre al cerebro y se muere el paciente. Y se mueren dormidos, ¿sí? Por eso, si uno ve un paciente que, sobre todo que es adulto, que es mayor, y que está sangrando y fácilmente sangra, ojo, tiene que ir y ver que no esté tomando medicación de más, porque eso se va regulando. Si el paciente tiene muchos moretones o tendencia al sangrado, bueno, tomará 10 por medio de medicación, pero ahí tiene que haber alguien que lo eduque, que le enseñe, ¿está? ¿Me entiendes? Y obviamente que un paciente no puede estar yendo continuamente que lo esté viendo un médico porque no se satura el sistema de salud, pero ustedes podrían orientar en eso. Otra cosa, si el paciente, supongamos, tiene una tendencia al sangrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero a la vez el paciente tiene hipertensión arterial. Hay que tener cuidado porque hay que me puede hacer también un accidente cerebrovascular hemorrágico. Son esos pacientes que ya tienen que una debilidad en las pequeñas arterias del cerebro y hacen una ruptura arterial. Entonces me hace una hemorragia. ¿Cuál es el problema? Que si el paciente tiene hemorragia de por sí, la hemorragia va a ser masiva dentro del cerebro y me va a enclavar el bulbo raquídeo en la base del cráneo y va a ser una parálisis respiratoria. Que esas son las fase B hemorragias, son peligrosas, ¿sí? Entonces, por eso, usted un paciente frente que tenga hemorragia, toma inmediatamente la presión arterial también y preguntar, ¿comió algo, no comió? ¿Está tomando protector gástrico? ¿Sí? Es importante. Yo, profe, tengo pensado implementarla, hablamos con los 3 días con las chicas mientras hacemos la historia clínica, de que antes de atenderlo al paciente después de la anamnesis o durante, tomarle, yo me compré el oxímetro, el tensiómetro, el medidor para glucémico, entonces para poder trabajar tranquilo. Claro, sí, es que eso es lo lógico, porque si el paciente supone que es diabético, ¿no? Y no comió, y se toma la medicación, y te hace una hipoglucemia, se te desmaya. O que te mienta. Porque Claro, por eso. Entonces, de esa forma también uno está, digamos, preparado para eso, ¿sí? Pero eso es lo lógico que se debería hacer siempre, ¿sí? Por las dudas, que no haga una crisis hipertensiva, que no haga una hipotensión, que no haga una hipoglucemia abrupta. Entonces, esa es la finalidad de todo esto, de hacerlo integrador, ¿sí? O lo mismo, si usted está viendo un paciente que tiene signos de edemas masivos en miembros inferiores, estamos pensando que va a ser que una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar, asesorarlo al paciente, ¿sí? Que inmediatamente se controla. Bueno, la interrelación de todos estos elementos de órganos y sistemas, nosotros ahora nos vamos a lo que es el pie diabético, ¿sí? Y acá fíjense, cuando hablamos de pie diabético, ¿qué tenemos? Tenemos una base mixta, ¿sí? Tenemos una alteración que es la neuropatía, ¿sí? Por otro lado de la parte isquémica y por otro lado la parte infecciosa. Estos elementos se van superponiendo entre unos con otros. La neuropatía, ¿qué significa? Que aquel paciente, por el daño de la glucosilación enzimática, se va a alterar que la vaina de mielina de las células de Schwann, entonces no va a conducir bien el impulso nervioso. Va a tener trastornos a nivel de los nervios sensitivos, de los nervios motores, de los nervios del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Se mezcla todo eso. Como el paciente no siente, se golpea, se lesiona, no se desinfecta y ahí viene la parte infecciosa, ¿sí? Entonces miren cómo se vincula la neuropatía con el infeccioso. A la vez el paciente tiene problemas isquémicos. ¿Por qué? Porque las arterias que tienen placas de ateroma, arteriosclerosis hialina y la microangiopatía diabética.
Pero a la vez, como tiene esa insuficiencia cardíaca izquierda que sobrecarga la derecha, que tengo trastorno del drenaje venoso. Entonces también puede tener una trombosis venosa profunda, que me condiciona que a una celulitis, que es una infección. ¿Ven? Todo esto está interrelacionado una cosa con la otra. ¿Sí? Pero si yo no entendía lo que es la circulación cardíaca, no puedo entender esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que es el pie diabético, la parte de la neuropatía isquémica y el proceso infeccioso, es consecuencia del mal control glucémico, ¿sí? ¿Qué significa? Que el paciente no hace dieta, no hace actividad física o no toma la medicación de forma oportuna, ¿sí? Y acá el paciente que puede tener lesiones ulcerosas a nivel localizadas en los pies, ¿sí? Y esto puede ser lesiones que no cicatrizan y que tienen sobreinfecciones, ¿sí? Por eso muchos de estos pacientes van a ser internados. ¿Eh? Como el paciente tiene estas lesiones isquémicas, esas úlceras que no curan, todos estos problemas, me están diciendo que hay isquemia, que hay obstrucción. Y en cualquier momento se va a complicar la placa de ateroma y me puede generar que un infarto del pie. Y eso puede llevar a qué? A la amputación del pie. Fíjense, acá tenemos por un lado la neuropatía, ¿sí? Lesión de la parte motora, de la parte sensitiva o la parte autónoma, y la enfermedad vascular, que lo separamos. En la microvascular, la microangiopatía, ¿sí? Que sería a nivel de los capilares, ¿sí? Y también la parte de la arteriosclerosis hialina, y la macro, lo que es la placa de ateroma. En la parte neuronal, fíjense, alteraciones motoras. Como se altera el nervio motor, ¿qué significa? Que no se va a contraer bien los músculos, por lo tanto puede llevar al desuso de los músculos, y eso me lleva a la atrofia muscular, a la deformidad del pie, ¿sí? Y también cambios de la posición y cambios de las ciclos de presión, ¿sí? Entonces eso me genera la formación de la hiperkeratosis local. La alteración sensitiva, como no hay sensibilidad, el paciente va a estar susceptible ¿a qué? A lesiones. Y esas lesiones me pueden condicionar también a qué? A sobreinfección, ¿sí? También esas lesiones de la pérdida de la sensibilidad me pueden llevar a la deformidad de lo que se llama el pie de Charcot, donde va a haber lesiones o traumas óseos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alteración muscular que lo deforma, falta de movilidad, falta de calcificación, pérdida de sensibilidad. Y también la parte autónoma, si no hay buena regulación del sistema nervioso autónomo, ¿qué voy a tener? Una piel seca, quebradiza, que me va a condicionar también a esas lesiones, erosiones o fisuras, que el paciente, como no las siente, no las va a desinfectar. Y eso me va a condicionar ¿qué? A las infecciones, ¿sí? Sumado a todas estas lesiones que pueda tener el paciente, si hay una erosión, ulceración o infección, como la parte vascular no está bien, no me está llegando ¿qué? Oxígeno, nutrientes, proteínas y glóbulos blancos. Entonces ahí se me hace toda esta mezcla, este combo, que me va a condicionar a lo que es el pie diabético, ¿sí? Se mezclan, se superponen todos estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos en esta fisiopatología del pie diabético? Podemos tener una disfunción neurológica, la neuropatía. Podemos tener afección sensitiva, ¿sí? Donde hay pérdida de sensación superficial o profunda, afección de la parte motora, ¿sí? En el cual me va a llevar que atrofia muscular, deformidad del pie, ¿sí? Y puede estar afectado uno o ambos pies, y eso también me altera lo que es los sitios de presión, ¿sí? Y esto me puede llevar también a alteraciones autónomas con la piel seca, ¿no es cierto?, que me va a condicionar a pequeñas erosiones, ¿sí? Entonces, se altera lo sensitivo, lo motor y lo autónomo, es un combo de la alteración. Siempre lo que tenemos que recordar es que lo primero que se empieza a afectar en el paciente diabético es la parte sensitiva. Por eso es importante que nosotros empecemos a explorar lo sensitivo, porque uno ahí puede saber si el paciente tiene la polineuropatía. Con respecto a lo vascular, ¿qué dijimos? La macroangiopatía con esas placas de ateroma, ¿sí? Que se van a tener que analizar los troncos tibioperoneos, los popliteos, ¿sí? Y pequeños vasos del pie, ¿sí? Y en la microangiopatía, ¿qué vamos a tener? Arteriosclerosis, la microangiopatía diabética. Con respecto a las infecciones, ¿sí? No todas las úlceras van a estar infectadas, porque las úlceras inicialmente puede ser por un trastorno isquémico, pero después puede tener la sobreinfección de la flora normal o de bacterias patógenas, ¿sí?
que la podemos transmitir uno o a través del instrumental. Cuando los procesos infecciosos van profundizando, ¿qué puede pasar? Se puede afectar lo que es la placa ungueal, el tejido celular subcutáneo, llegar al músculo, hacer una miositis, hacer abscesos. Ya cuando me está haciendo celulitis, miositis y abscesos, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que ya acá la bacteria se puede diseminar por vía sanguínea y hacer una septicemia. Obviamente que si sigue profundizándose, puede ser una fascitis, necrotizante, artritis, inclusive la osteomielitis, donde ya llega a lo que es la médula ósea, ¿sí? La infección en el paciente con diabético va a depender de la profundidad, el tamaño de la lesión, de la úlcera, y también va a depender del microorganismo. Por eso es fundamental hacer que tomar muestras para cultivo de la bacteria y hacer el antibiograma para saber a qué antibiótico es susceptible, ¿sí? Bien. Las infecciones bacterianas generalmente se caracterizan por la secreción de material purulento, ¿sí? Y también acuérdense los síntomas, la clínica de la inflamación, el calor, rubor, tumor, dolor. Eso es una característica de eso, ¿sí? Ahora, cuando el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene fiebre, significa que ya la bacteria ha pasado un poco a sangre, ¿sí? Y ahí ya es mucho más peligrosa la situación, ya porque necesita sí o sí un antibiótico y un antibiótico específico, ¿sí? Cuando la bacteria está en sangre, se tiene que tomar de sangre la muestra para hacer el cultivo, ¿sí? Que se llama el hemocultivo. Bueno, acá son esquemitas para que vean cómo se puede graduar. Se pueden graduar de acuerdo a la localización, el tipo de lesión, la invasión de la lesión, ¿sí? Se pueden graduar en distintos elementos, ¿no es cierto? Fíjense, se pueden graduar las úlceras neuropáticas o isquémicas, ¿sí? Después, de acuerdo al riesgo para el paciente, ¿sí? Y acá un grado del puesto de la Universidad de Texas donde se puede graduar en distintos scores. Esto es muy general, ¿no es cierto? Hay distintos cuadros, distintos niveles, ¿no es cierto?, que se pueden graduar para la parte vascular, para la parte neuropática, ¿sí? Dependiendo del riesgo para el paciente. Nosotros nos basamos en lo más característico, que es una úlcera, el nivel de profundidad, ¿no es cierto? Y también si está comprometiendo músculos, si está comprometiendo hueso. Pero yo, por otro lado, tengo que hacer un estudio del paciente. No es lo mismo que sea un paciente joven a un paciente mayor. ¿Por qué? Porque el paciente joven, dentro de todo, me puede tolerar más la medicación o me puede tolerar más una infección. Un paciente mayor no, ¿sí? Un paciente mayor ya tiene mal el corazón, mal los pulmones. Entonces, todo eso se tiene que analizar como elemento adicional. Bueno, ¿qué podemos tener? La neuroartropatía, fíjense, neuro de la parte de la alteración nerviosa y artropatía de la parte ósea, ¿sí? Y articular. Neuroartropatía de Charcot, o pie de Charcot, que se da ya en pacientes diabéticos muy avanzados de muchos años, ¿sí? No se da en pacientes diabéticos leves, ¿sí? Ya en pacientes muy avanzados y con una diabetes descontrolada, puede tener una fase aguda donde tiene fragmentación ósea, ¿sí? Y acá puede tener síntomas locales de inflamación. Y después en la fase crónica, por esa fragmentación, ¿qué va a hacer? Va a haber una deformidad osteoarticular, ¿sí? Y acá puede haber existencia de colapso y prominencias óseas, las cuales pueden conllevar a la presencia de ulceraciones secundarias. Entonces, estos pacientes, por las alteraciones neuropáticas, vasculares, pueden tener fragmentación ósea. Hay remodelación ósea y eso me genera prominencias óseas, que a la vez me pueden generar compresiones, ¿sí? Y puede haber esas lesiones como se suele haber como a nivel de las escaras, también que se van produciendo tipo escaras, que pueden tener sobreinfección y esas bacterias introducirse e inclusive llegar a ser osteomielitis. Acá para que vean los sitios donde pueden estar esas fragmentaciones, ¿sí? Fíjense, fragmentaciones, anquilosis también, uniones de las articulaciones. Tengan en cuenta que estos pacientes que tienen reducida la movilidad, deformidad del pie, atrofia muscular y obviamente la alteración del flujo sanguíneo. Fíjense cómo se ve un pie normal, ¿sí? Y cómo se vería un pie de Charcot. ¿Ven? ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Por forma crónica. ¿Cómo? Podríamos decir que el pie de Charcot se edematiza. Se edematiza en la parte aguda, en la fase aguda, cuando tiene la fragmentación. El momento que tiene esa fractura o fragmentación, ahí vas a tener
vas a tener principalmente lo que es el proceso inflamatorio, ¿sí? Un proceso inflamatorio agudo que después se hace crónico y empieza una síntesis ósea para hacer como un callo óseo, ¿sí? Pero ¿qué te va haciendo? Te lo va deformando el pie. Porque este paciente, estos pacientes no tienen movilidad. Cuando un paciente no tiene movilidad porque no mueve los músculos, ¿cuál es el problema? Siempre el flujo sanguíneo, ¿sí? Antes de llegar al hueso pasa por el músculo, ¿sí? Entonces, cuando no llega buena cantidad de sangre al músculo por atrofia, por desuso, por inmovilidad, no llega sangre a hueso, por lo tanto no llega buena calcificación. De ahí viene que condiciona a esta fragmentación, ¿sí? Pero tengan en cuenta que son pacientes, fíjense, con diabetes mellitus de años de evolución, ¿sí? Y mal control glucémico, ¿no es cierto? Y asociados a múltiples patologías, neuropatía, nefropatía, ¿sí? Retinopatía me está diciendo que el paciente tiene un daño vascular generalizado. Es poco frecuente, no es tanto frecuente, son pacientes diabéticos extremos, tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero ustedes lo pueden tener, en los pacientes diabéticos que tengan los van a tener, entonces ¿qué van a tener que ustedes analizar? Bueno, analizar si todas las fisuras, si hay, ver una placa si es posible, ver por qué, porque pacientes por estas fisuras se pueden contaminar y hacer una osteomielitis y hacer un proceso infeccioso importante, ver las zonas de presión, los bordes óseos, ¿sí? Y hacer prevención de esas zonas para que no haga úlceras, ¿cierto? Por compresión. Profe, Sí. ¿no percibe el dolor con esas microfracturas que hay de ósea? Va a depender, porque hay pacientes diabéticos que tienen tan destruida la parte neurológica sensitiva que no perciben un infarto cardíaco. Entonces va a depender del estado neurológico del paciente. Si la parte sensitiva está tan destruida, no lo va a percibir. Y hay otra cosa, ¿por qué no lo va a percibir? Porque este paciente tiene un pie inmóvil, no lo mueve. Entonces, como no lo mueve, a lo mejor es mínimo el dolor, pero como no lo mueve y no le interesa recuperar la movilidad porque no lo utiliza ese pie que ya está destruido, no siente tanto el dolor, ¿sí? Lo que sí te puede percatar a vos más que nada es la deformidad que tiene. Y a lo mejor si vos lo tomas y lo querés mover y expresa mucho dolor, bueno, ahí sí vos decís, bueno, tenés una fisura, ¿sí? O la microfractura, ¿está? Lo que uno tiene que, fíjense, el diagnóstico diferencial que hay que hacer con la tromboflebitis. Bueno, tromboflebitis, ¿por qué? Porque va a tener un dolor profundo. Y si tiene tromboflebitis, ¿qué tiene? Esa enfermedad venosa crónica, pero más que nada, ¿qué miedo tengo yo en este caso de la enfermedad venosa crónica y la tromboflebitis? ¿Por qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? ¿De qué tengo miedo yo acá en este paciente? De una trombosis venosa profunda, ¿no? Sí, ¿y qué me va a hacer eso? El embolo pulmonar. Claro, el tromboembolismo pulmonar, claro, porque con esto sigue viviendo él. Pero si una trombosis, si me está teniendo una trombosis venosa profunda y me hace un tromboembolismo pulmonar, se puede morir el paciente, ¿sí? Por eso es que uno tiene que tener cuidado con eso. Bueno, la celulitis, ¿sí? ¿Qué va a tener la celulitis? La piel va a ir ascendiendo, que el calor, rubor, tumor, dolor, pero va a ir ascendiendo hacia arriba, ¿sí? Bueno, que me haga que tenga una osteomielitis, ¿sí? Por una lesión que se haya profundizado hasta hueso, ¿sí? Y en patologías, digamos, reumatológicas, ¿no es cierto? Lo que sería diagnóstico diferencial con qué? Con la artritis reumatoidea, ¿sí? Distintos grados de artritis reumatoidea. Pero bueno, la artritis reumatoidea, ¿qué me va a afectar? Las manos también. Entonces, como me va a afectar las manos de forma simétrica, bilateral, voy a hacer diagnóstico de exclusión. O sea, un médico y una persona del área de salud se va a dar cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Profe, ¿y se da en ambos pies el pie de Charcot? Se da, sí, pero muchas veces se te puede dar más en uno que en el otro, ¿sí? Porque hay una cosa que cuando uno habla una cosa que yo también les diría que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Si el paciente es diestro o zurdo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hablamos de la trombosis, ¿sí? O de las varices, ustedes saben que es mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero eso tiene que ver por el tono muscular. Fíjense, ustedes, las personas que son diestras, ¿cuál es el pie que utilizan más o la pierna que utilizan más? La derecha. Entonces van a tener un poco más de tono muscular en la parte derecha. Si ustedes analizan el brazo suyo, los diestros van a tener más tono muscular del lado derecho, ¿sí? Entonces, la circulación, digamos,
sanguínea y el drenaje venoso del lado derecho, por el tono muscular, va a estar mejor que el del lado izquierdo. Por eso muchas veces las complicaciones vasculares en las personas diestras, y más que nada en el lado izquierdo. Por eso también yo creo que eso se debería analizar en el paciente, si es derecho o si es izquierdo. ¿Por qué? Porque fíjense, un paciente que sea diestro seguramente va a tener más traumatismo en su pie derecho que el lado izquierdo. ¿Está? Bueno, porque ya que va el caso, sé que no tiene mucho que ver con esto, pero usted me lo podría responder. ¿Cómo se da que uno es diestro o zurdo? Viene, supongo que desde el sistema nervioso central. Sí, yo creo que es por el hemisferio dominante. Uno tiene generalmente en las personas diestras, el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el dominante, y después se cruzan bases, ¿sí? En la parte de la sustancia blanca. Entonces vos suponete, la parte derecha de tu cuerpo la manejas con el hemisferio izquierdo y la parte izquierda con el hemisferio derecho. Yo creo que es una alteración de un hemisferio dominante, ¿no es cierto?, en el desarrollo embriológico. Viene de ahí eso. Generalmente las personas diestras, si vos izquierdas, si vos las obligás que escriban con la derecha, lo van a hacer, pero siempre van a tener más habilidad con la parte izquierda. Ya es algo congénito, ¿sí? Claro, claro, claro. Aparte que hay como más personas diestras que zurdas, digamos. Claro, nosotros también tenemos, hay patologías que se llaman el situs inverso, donde tenés el corazón más hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, se llama situs inverso, ¿sí? O se llama también la destrocardia, tener los órganos al revés, y son alteraciones congénitas que se suelen dar en el desarrollo embriológico, eso se puede dar, pero no es una patología, ¿no es cierto? Eso no es una patología. Eso no deja de ser funcional. ¿Cómo? No deja de ser funcional. No, para nada, No, inclusive las personas que manejan la parte izquierda tienen más habilidades, porque fíjate, porque confunden más, porque descolocan más un boxeador, un jugador de fútbol, tiene más chance, ¿no es cierto?, de colocar al oponente, ¿no? Pero no se considera como algo patológico. Una consulta, si la persona es ambidiestra, ¿cómo sería el caso? Los ambidiestros generalmente son personas que son zurdos y que de chiquitos lo obligan a escribir con la mano derecha o a hacer cosas con la mano derecha, ¿sí? Los obligan. Entonces ellos hacen, porque lo obligan con la derecha y bueno, y se van acostumbrando, y se acostumbran, ¿sí? Pero generalmente son personas zurdas que, como lo obligaron a estuviesen con el otro lado, o tienen capacidad con los dos. ¿Y este pie de Charcot se presenta en ambos miembros o en uno solo? Generalmente se presenta en uno más que en otro. En uno se presenta más prominente en uno. No suelen ser, hay algunas patologías que suelen ser simétricas, como es la artritis reumatoidea, es lo que tiene una simetría. Y si vos te pones a analizar finamente, estudios de imágenes no son completamente simétricos, vas a tener algunos detalles. Es como si uno analice el ser humano es simétrico, no, es asimétrico, es asimétrico. Y ahí viene, el ser humano es asimétrico, es una característica que es asimétrico. Son mínimos los detalles, pero es asimétrico. Ya por el tema del manejar el diestro más la parte derecha que el izquierdo la parte izquierda, es como que ahí te genera una simetría, ¿sí? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí. ¿Qué estudios complementarios se piden para diagnosticar una tromboflebitis, por ejemplo? Para una tromboflebitis puedes pedir imágenes, un ecodoppler. Puedes pedir eso, ¿sí? Lo que pasa es que si vos tenés una tromboflebitis, vos lo que primero tenés ¿qué es lo que querés resolver? El tema del trombo. ¿Entendés? Porque vos no vas a hacer suponer, si vos tenés una tromboflebitis, es que estás teniendo un trombo, ¿no es cierto? Estás teniendo un trombo en las venas profundas de la pierna. Vos no te vas a demorar en pedir tanto estudio complementario, ¿por qué? Y porque tenés miedo de que ese trombo se desprenda y te haga el tromboembolismo pulmonar. Así que generalmente lo que vas a hacer es tratarlo antes. Lo vas a tratar. ¿Sí? ¿Qué estudios se harían para diagnosticar un trombo, por ejemplo, aparte del clínico? Lo que pasa es que podés hacer estudios de imágenes, una ecografía o un ecodoppler para ver el vaso sanguíneo. Hacer eso. Pero inmediatamente lo vas tratando. ¿Por qué? Porque si vos tenés
tromboflebitis, me estás diciendo que hay un trombo. ¿Sí? Claro, claro. Claro, y si hay un trombo, significa que hay congestión venosa, que hay insuficiencia cardíaca derecha, que hay edema, de que puede haber un edema crónico del pulmón, insuficiencia cardíaca izquierda, y que puede haber también hipertensión pulmonar. Entonces, vos si bien vas a ir a hacer los otros estudios, vos ese paciente, ¿sabes qué le haces? Le tomas la presión arterial para ver si está alta la presión. Vos regularizando la presión arterial, ya vas descomprimiendo toda esa presión vascular que hay, ¿sí? Y le vas dando diurético, antihipertensivo, antiagregante plaquetario, y le vas a disolver el trombo. Entonces, hasta que vos llegues a hacer el ecodoppler, ya no va a estar el trombo, porque con la medicación que vos le diste ya lo solucionaste. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, acá el esquemita está otra vez para que se haga la interrelación de lo que dijimos, ¿sí? Siempre recuerden cómo se relaciona. Bueno, y con respecto al interrogatorio. Bueno, escuchen, ¿quieren seguimos el lunes que viene? Porque queda bastante de la parte de semiología, ¿sí? Bueno, profe. ¿Sí? Yo les mando porque yo quiero que lo lean, lo vean, porque ahora vieron que ahora se interrelaciona todo, ¿sí? Ya no es solamente que nos quedamos en una cosita, se interrelaciona. Porque después viene la parte que vamos a hablar del interrogatorio, un poquito del examen físico, ¿sí? Pero necesito que ustedes lo repasen para que sea algo más didáctico y racional, ¿sí? ¿Está? Bueno, pasa el PowerPoint, profe, ahora. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, el lunes. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Gracias, nos vemos el lunes. Chao, profe.